como fuente de agua viva, sacias mi sed. Llama de fuego. Llama de fuego. Ven y Ven y purifícame. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que mientras predicamos tu palabra, Dios de la gloria, seas tú tomando nuestros corazones, nuestras almas, Padre bendito, y seas tú hablándonos de una manera especial. En el nombre de Jesús. Y la iglesia me grita, dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor es bueno, es maravilloso. ¿Quién vive? Y a su nombre. Una vez una gallina y un cerdo iban a montar un restaurante, ¿no? Y se asociaron los dos y dijeron, bueno, vamos a montar un restaurante, ¿y qué vamos a vender? Dijo la gallina, vendamos huevos con jamón. Yo coloco los huevos y usted le toca colocar el jamón. Y le dijo el cerdo, no, ¿y por qué no vendemos más bien sancocho de gallina? Dijo la gallina, no, eso no da plata. Vendamos huevos con jamón. Le dijo el cerdo, no, porque resulta que lo que para usted significa algo pequeño, para mí significa el sacrificio total de mi vida, ¿cierto? Además, en el negocio no vamos a ser equitativos porque usted está, escúcheme esto, involucrada, mas no comprometida. Ah, Laurita ya se la sabe. Mas no comprometida. Y lo que nosotros necesitamos es que estemos comprometidos. Amén. He titulado esta prédica de 3 horas y media, gloria al Señor Jesucristo. El Señor es bueno, amén. El sacrificio soy yo. Y yo quiero que usted me acompañe a leer y le preste bastante atención de qué se trata esto y qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Génesis capítulo 24, versículo 7, dice de la siguiente manera: Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia haré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Versículo 12, escuche esto. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia. ¿A quién? A mi Señor. La historia narra lo siguiente, y es que Abraham no tiene un hijo. Dios le da un hijo, pero cuando Dios le da un hijo, Abraham tiene 100 años, es muy avanzada de edad. Abraham sabe que pronto va a morir, su esposa ya ha muerto, después de unos años. Isaac tiene 40 años, Rebeca muere, y él la entierra. Recuerda que yo en Jóvenes le hice esa pregunta: deme en el nombre de la cueva donde Abraham enterró a Rebeca, deme en el lugar, ¿cierto? Deme en la orientación, pero ¿dónde? Y empezaron a buscar en la Biblia, y en Génesis 24 la encontraron, ¿cierto? En la cueva de Macpela, ¿sí o no? ¿Ustedes recuerdan eso? Resulta y pasa de que él le dice, Dios me dijo que me daba esta tierra, ahora ve a mi casa, la casa de mi padre, y me traerás de allá mujer para mi hijo. Prométeme. Y le hizo poner la mano debajo del muslo, prométeme que no la vas a tomar de Canaán. ¿Por qué? Porque los canaanitas tienen costumbres paganas y van a desviar el corazón del pelado, del muchacho, a adorar otros dioses. Qué difícil la cuestión para el criado. Se va el criado con 10 camellos llenos de oro, de alhajas, de todo, y cuando llega le dice, Dios, ahora ¿cómo voy a saber cuál es la mujer que tú tienes para este hombre? Dios, ya van a venir las mujeres a tomar agua del pozo, permíteme por favor saber tu voluntad, que la mujer que yo le diga, dame de beber a mí, y ella baje su cántaro y me dé de beber, pero también le dé de beber a los camellos. Oiga, es que darle de beber a los camellos era un verdadero camello.
Amén. Mira, cada camello son 10, toman más o menos 120 litros de agua. Póngale que tomen 90, póngale que tomen 100. 10 camellos son 1000 litros de agua, 1 tonelada de agua. Usted sabe qué es lo que ir al pozo, sacar en ese cántaro el agua, traerla acá y volver a ir, volver a traer. ¿Usted sabe el problema, el camello tan tremendo que tiene esto? ¿Cuánto tiempo se echará esa muchacha haciendo eso? Se echó. Ella baja el cántaro, le da de beber y le dice, tranquilo, también le voy a dar de beber a los camellos. Y va y él se queda callado y ella va y va y va y él calladito, él no dice nada. Y cuando le dice, ¿de quién es hija? Soy hija. Y empieza a hablarle de Nacor, y Nacor es hermano de Abraham, y bueno, resulta que, mejor dicho, era familiar de Abraham, era hermana de Labán. Y cuando ella le dice eso, él le pone una nariguera de oro y le pone 3 brazaletes de oro en el brazo, y ella sale corriendo y le cuenta a la casa lo que le acaba de pasar. Ella le dice, en tu casa me pueden recibir, necesito hablar con tu padre. Y ella sale corriendo y le cuentan, y sale Labán, y Labán es más ambicioso. Ustedes conocen la historia de Labán, y cuando Labán le ve los brazaletes, la nariguera de oro, le dice, y ella le cuenta qué pasó. Labán sale corriendo y lo recibe y le dice, venga mi señor, usted es el que le venga, yo he preparado una casa para usted, le voy a dar de comer a los camellos. Usted lee la historia, yo sé que usted ha leído la historia, le voy a dar de comer a los camellos, para usted también le preparé banquete. ¿Qué quiere? Es chistoso. ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Él coge y dice, no me sentaré a comer hasta que no le cuente qué ha pasado. Y le cuenta toda la historia, cómo ha venido preguntándole a Dios cuál es la mujer que Dios le va a dar a Isaac y cómo es. Por eso yo confío mucho en cuando usted le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo es mi mujer? Pero tranquilo. ¿Y cómo es? Y Dios le dice él todo el cuento. Entonces ellos dicen, bueno, si es así, pues no nos vamos a oponer a la voluntad de Dios. Pero deje que ella se quede 10 días acá. Y él le dice, bueno, se acuestan, después le dice, deje que ella se quede 10 días. Y le dice, no, mi señor, no retenga mi viaje ya. Déjeme que yo me vaya con la doncella ya, porque es que, ¿ya para qué? Entonces la llaman y le dicen, Rebeca, ¿qué opina usted de esto? Y ella dice, sí, yo me voy a casar con él. Es la voluntad de Dios. Entonces ellos en el versículo 60 le dicen que seas madre de millares, que tus hijos posean las puertas de tus enemigos. Eso le profetizan y sale ella haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿era voluntad de Dios? ¿Amén o no amén? Era voluntad de Dios, dice el versículo 51, y dice todo el texto que era la voluntad de Dios. ¿Y por qué era estéril? ¿Qué pensaría Isaac cuando su esposa era estéril? Llevaban 20 años y no tenían hijos. ¿Qué pensaría Rebeca de todo este proceso? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no me equivoqué? ¿Será que sí era la voluntad de Dios? Pero si soy estéril, ¿cómo van a poseer mis hijos? ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está todo lo que me profetizó mi familia? ¿Dónde están las cosas? ¿Sería que dudaron? Pues déjeme decirle que aunque queríamos decir que Isaac dudó, Isaac diría, no importa si mi esposa es estéril, amén. Mientras yo haga la voluntad de Dios, todo saldrá bien, amén. Mientras usted haga la voluntad de Dios, se paró mi hermana Yulenis hablando acá, y mientras usted y yo hagamos la voluntad de Dios, todo saldrá bien. Aplauda la gloria de Dios, amén. ¿Sabe qué diría Isaac? Mi padre confió en Dios porque mi madre era estéril, y aún siendo viejo Dios lo bendijo conmigo. ¿Será que Dios no puede hacer lo mismo con mi esposa? Y oró Isaac por Rebeca, y Dios escuchó la oración y la sanó. Muchas veces nosotros necesitamos que la pareja nos ayude a sanar, pero se cayeron los amenes. Muchas veces necesita que el hombre ore por la mujer o que la mujer ore por el hombre y sanar muchas cosas, amén. Yo no sé qué es lo que tiene, pero bueno, porque las mujeres que Dios utilizaba eran estéril. Sara estéril, aló, Rebeca estéril, Raquel estéril, la mujer de Jacob, ¿cierto? Ana estéril, de la que salió el profeta Samuel. La mujer de Manoa, la esposa de Manoa, ¿saben quién es Manoa? Ay, apaguen la luz y nos vamos. Ah, el papá de Sansón, démosle un fuerte aplauso. A luz lo salvó, gloria a Dios. El Señor es bueno, amén.
Manoa es el papá de Sansón. La mamá no aparece porque era estéril. ¿Aló? Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era estéril. Una cosa quiero decirle. Yo no sé cuál sea su esterilidad, si en las finanzas, en la salud, en el hogar, en el empleo, en la estabilidad emocional, estabilidad económica, yo no sé cuál sea. Pero cuando usted hace la voluntad de Dios, su esterilidad no es impedimento, porque Dios hace que fructifiques en el nombre de Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo quiero decirle algo, que la Biblia dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe? Bueno, la voluntad de Dios dice que es buena. ¿Es buena para quién? Si nadie la quiere hacer. ¿Para quién es buena la voluntad de Dios? Si cuando a usted le toca hacer la reniega. Si a los que le tocaba hacer la voluntad de Dios, ay, Dios mío, se acabaron los amenes. ¿Para quién es buena? Que la voluntad de Dios es agradable. ¿Para quién? ¿Para quién es agradable? Es bonito decir, oh, la voluntad de Dios es buena, agradable. Y por último, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Para quién? Bueno, muchos dicen para Dios o para mí. Hay algo que quiero enseñarle el día de hoy. Quiero que me gusta esa cara de misterio. Que hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Resulta y pasa que para que usted entienda la voluntad de Dios, y yo quiero que usted lo haga, usted tiene que estar en oración. Ténganlo un segundo. El Señor Jesucristo tenía que hacer la voluntad del Padre. Él quería. Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, pero es fuerte. Él empieza a orar para que Dios cambie la voluntad de él. Le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira que Dios dijo que iba a vaciar sobre sus enemigos, ¿cierto? Que ahora la va a vaciar sobre el Señor Jesucristo, va a descargar toda la ira en Jesucristo. Jesucristo va a pagar los pecados de la humanidad, va a pagar por algo que no cometió. Y Él está asustado en su humanidad, aunque Dios está asustado en su humanidad, va orando, suda sangre. ¿Ustedes saben que sudó sangre o no? El estrés que tiene lo hace sudar sangre. Viene Dios, no le cambia la voluntad. Dios le envía un ángel para que lo fortalezca. ¿Aló? Escuche lo siguiente. Y dice de la siguiente manera, Lucas 22:44, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Uy, tremendo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, no para cambiarle la voluntad de Dios. Gracias por ese santo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Para quién es buena la voluntad de Dios? ¿Para quién es agradable la voluntad de Dios? ¿Para quién es perfecta la voluntad de Dios? Hay algo que yo quiero enseñarle en el día de hoy, y es que cuando usted no entiende la voluntad de Dios, usted tiene que orar. ¿Por qué? Porque usted orando renueva su entendimiento. Hay gente que no entiende la voluntad de Dios y empieza a pelear con Dios. Hay gente que no entiende lo que Dios tiene preparado para su vida y empieza a pelear con Dios. Hay una pareja que yo les vengo hablando y que día le conté a la hermana Yulenis que con Rosita casi nos pusimos a llorar en el kiosco. Yo lo conté aquí y vuelvo y lo cuento. David y Esbea Flow, una pareja de misioneros que empezaron a abrir a punta de machete el Congo y a predicar la palabra de Dios, enamorados de Dios 100%. Y llegaron al Congo, y de aldea que llegaban, aldea que lo rechazaban, intentaban predicar el evangelio, lo rechazaban, hasta que se entraron muy dentro de las montañas y se hicieron al lado de una aldea donde nadie les hablaba, solo era un niño de 5 años que les vendía huevos y gallinas y pollos, porque ellos habían intercambiado dinero con dinero de África y pues tenían dinero para comer. Entonces el niño les vendía huevos y pollos. Y su esposa le predicaba al niño, nadie se convertía por años. Y su esposa le predicaba y le hacía la oración de fe al niño y le enseñaba la Biblia. Y el niño allá escondidito iba y le seguía haciendo la oración de fe, le seguía predicando. Y iban 2 parejas, la otra pareja se devolvió y él dijo, devolvámonos también, aquí no hay nada que hacer. Ella le dijo, esperemos un momento más, no, nos devolvemos. Y empacando la maleta se enteró que su esposa estaba embarazada. Entonces dijo, no, así no puedo viajar con ella.
siguieron hasta que naciera la niña, pero antes de nacer la niña, a Esbea le da malaria y Esbea muere. David Flow, nace la niña, nace Annie, se me olvidó ahorita el nombre, nace ella y él se va disgustado peleando con Dios, regala a su hijo, el hijo que tenían mayor, y la regala a la niña. Cuando la niña la regalan a los 3 meses de haberla regalado, sus padres adoptivos mueren y se la regalan a otra pareja de misioneros que regresan a Estados Unidos, la educan en una casa cristiana. Ella se casa con el director de una universidad cristiana, y estando ella en su casa, ella conoce su pasado, conoce todo. Ella recibe una revista, y ella recibe una revista donde en la revista se circula la foto de la tumba de su mamá. Se me pasó. La foto de la tumba donde entierran a su mamá. Ella sale a buscar a Finlandia a su papá. Cuando lo encuentra, David se había vuelto a casar, su esposa había muerto, David está alcoholizado, renegando de Dios, tiene 4 hijos. Y ella le dice: papá, soy Esbea, soy Annie, se me escapa ahorita el nombre. Y él le dice, él se pone a llorar y la abraza: hija, no fue mi deber, no fue mi intención abandonarte. Usted sabe, dijo papá, he recibido una revista donde el evangelio en África reventó. Hay más de 100 escuelas cristianas, hay hospitales, hay ambulancias, hay todo. Y él le dice: no me hable de Dios. Usted busca la historia en internet, no me hable de Dios, porque Dios nos abandonó en África. Y ella le dice: no, papá, es un propósito que Dios tenía, que tú y mamá fueran allá. Era un propósito abrir allá el evangelio. Era un propósito predicar allá la palabra. Estalló el evangelio allá. Y él se pone a llorar y empieza a alabar a Dios en lengua sigalí, silahí, bueno, lengua africana. Y ella se viene, y como 15 días después muere su papá. Ella, estando ahí, viaja con su esposo a Inglaterra, y en Inglaterra se encuentra en un foro de evangelismo, y se encuentra con un muchacho negrito que pasa y dice: en África yo soy el presidente tal, he abierto tantas escuelas cristianas, esto y lo otro. Y cuando ella están en el foro, él termina la intervención, ella se acerca y le dice: usted conoció a una pareja de misioneros llamados Esbea, David Flow y Esbea Flow. Y él decía: sí, yo era el que le vendía los huevos y los pollos. Ellos empiezan a llorar, se abrazan, saltan, alaban a Dios en lenguas, cantan en lenguas, ¿sí? Ella se va luego a la tumba de su madre y él le dice: tienes que volver y ver el trabajo, la semilla que dejó tu madre y tu padre. Tienes que regresar, tienes que ver lo que ellos sembraron, no fue en vano. Pues este niño, ella le enseñó el evangelio, creció, le dijo al jefe de la tribu que lo dejara montar una escuela. A lo que montó una escuela, que cree que les enseñó a los niños? Palabra de Dios también les iba a enseñar ahí. Les enseñó a leer, a sumar, a dividir, pero les enseñó palabra de Dios. Los niños crecieron con el conocimiento de Dios y el evangelio por África se extendió en ese entonces. Pues no es en vano lo que tú hagas para el reino de los cielos, solo Dios lo sabe y es la voluntad de Dios. Amén. Él no lo entendió. Quizás usted tampoco lo entiende. Escúcheme esto, gloria a Dios. Para que usted entienda y usted se vaya de acá, grábese este versículo. Para que yo repita un versículo 2 veces es porque es muy importante y hoy lo voy a repetir 2 veces. Grábeselo. ¿Me asegura que lo va a grabar? Le voy a dar primero una partecita. ¿Listo? Usted lo repite conmigo para que usted entienda. Si no, usted no entiende la voluntad de Dios. Escúcheme. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la ¿qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Cuando usted renueva su entendimiento, cuando usted transforma su entendimiento en la palabra de Dios, en oración, usted entiende que la voluntad de Dios es buena para usted, es agradable para usted y es perfecta para usted. Si lo ha entendido, dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Mientras usted no renueve su entendimiento, usted se agarra a pelear con Dios.
Me sonó la alarma que me quedaban 5 minutos. Ay, qué se... Digo, mi papá, que se muera la vieja Andrea, ¿sí o no? Cuando jugaba parque, que se espere, profesor. Y si no, pues... Entienda esto, que usted tiene que renovar su mente en Cristo, orar. ¿Para qué? Para que usted entienda, si no, usted no entiende. Usted empieza a mirarlos del lado. Pero es que yo tengo un propósito, yo quiero que hagas eso ya. Dios le dice a un hombre, yo quiero que empujes la piedra que está frente de tu casa. Y él se paró y la piedra pesaba como 6,000 toneladas. Y él se paró y él le decía a Dios, pero tienes que intentar empujarla con toda su fuerza. Y él se paraba y empujaba con todas sus fuerzas, pero no la movía ni un milímetro. Y vino Satanás y le dijo, ¿usted sí es bobo? ¿Usted está seguro que Dios le habló? Y él dijo, ¿por qué? Dijo, porque no es lógico que Dios le hubiera hablado, que lo mandó a empujar una piedra que no la va a mover. ¿Usted cree que Dios le habló? Y él se va peleando para la casa con él. ¿A quién lo ha vaciado Dios? Uy, Dios a mí me paga unas vacías. Que yo llego diciéndole, Señor, así como Elías, solo he quedado yo y Dios me pega una emparejada que, bueno, está bien, Señor, como que madure. Sí, Señor, perdóneme. Llega Dios y le dice, yo a usted le dije que empujara con toda su fuerza, no que la moviera. Solo haga caso, empuje. Yo a usted no le dije para moverla la muevo yo. Yo quería comprobar, era su obediencia. Empuje, pero no la va a mover, no importa, empuje. Yo quiero comprobar qué tan obediente es usted, para que usted entienda para qué lo llamó Dios, para qué lo puso Dios, para qué lo plantó Dios, y no pelees con la voluntad de Dios. Usted tiene que renovar su pensamiento en oración. Entonces Jesús fue a orar, Jesús fue a aclamarle a Dios, y todos fueron a aclamarle a Dios para que Dios renovara su pensamiento para entender la voluntad de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Bendito sea el Padre. Amén. ¿Qué hizo el criado de Abraham? Le oró, Señor, ¿cuál? Muéstrame cuál es tu voluntad. Hoy nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad, pero a mi manera. Si Dios no hace mi voluntad, entonces me voy de la iglesia. No te sirvo, no trabajo en el evangelio. Mire a ver qué va a hacer. Mire esto, mire aquello. ¿Sí o no? Porque yo quiero que las cosas se hagan a mi acomodo. Yo no llego a la iglesia diciendo, Dios, vengo a hacer tu voluntad. ¿Qué necesita la iglesia de mí? A veces llega uno a la iglesia diciendo, ¿qué me puede ofrecer la iglesia? ¿Sí oran acá? Sí, amén. Pero, ¿qué me ofrecen? A ver, ¿qué me ofrecen? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hermano, ¿qué mentalidad tenemos nosotros los latinos? Alguien me dijo, no hable de latino en el exterior porque hablar de latino es hablar de perezoso. Así me dijo alguien. Y yo dije, uff. Dijo, sí, la verdad es que cuando usted habla de latino, yo no estoy de acuerdo si fue mi suegra que estaba hablando la semana pasada con ella de cumpleaños. Me dijo, es que hablar aquí en latino es hablar de perezosos. Santo Dios de la gloria, nosotros no somos perezosos, amén. Pero hay una de las cosas que la mentalidad del latino es, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Y qué gano yo? ¿Y cuánto me van a pagar? Gracias. ¿Y qué gano yo? ¿Y qué es? Pero si lo dan gratis, porque no lo dan gratis no sirve. Si esto y lo otro. No, mi hermano, así no es. Yo llego a la iglesia diciendo al Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Para qué me plantaste en este lugar? Yo amo a la gente que llega a la iglesia a decir, vamos a trabajar, pastor. Hagámosle. A trabajar para el pastor, no, a trabajar para la comunidad, para que otros conozcan el evangelio. Pastor, haga esto, pastor, haga aquello. Vamos para adelante, vamos por aquí, vamos. Yo les digo, gracias, Dios mío, porque es una bendición. Porque el que no trabaja es el que más critica. Hablaba yo con un hermano y le dije, el que no trabaja, el que no diezma, el que no ofrenda es el que critica, el que pelea, el que dice, ay, no. Porque el que diezma, ofrenda, trabaja, ni siquiera dice dice, vamos para adelante. Pero el que no aporta nada, a todas se la pasa peleando. Y me miraron feo. Y yo, no, hermano, Dios mío, y me voy. No, hermano, pues, ya es problema suyo, amén. Rogarle no le podemos rogar. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Entonces yo pongo a todo el mundo a orar por mi voluntad, porque se tiene que hacer mi voluntad. Entonces, ore por mi voluntad, ore por mi voluntad, ore por mi voluntad, ore por mi voluntad. Marina, ¿usted sí está orando? Y me vuelvo zángano espiritual. ¿Sabe qué es un zángano espiritual? Yo no quiero orar, que todo el mundo ore por mí.
Pero usted sí está orando. Una vez me dijo un hermano así. No, no era ni hermano, era simpatizante. ¿Serio? Y me dijo, pastor, yo necesito saber si usted sí está en santidad orando por mi petición. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque no veo resultados. Le dije, yo no, delante de Dios. Yo le dije, no, hermano. Póngase usted más bien a ayunar y a orar. Salió primero. Póngase más bien usted a orar y a ayunar, hermano. Una vez le dijo alguien a mi pastor, le dijo, pastor, yo necesito que usted se pare a las 3 de la mañana a orar. Yo tengo una entrevista de trabajo. El pastor le dijo, claro, mi hermano, venga a las 3 de la mañana y los dos nos metemos en oración. Yo le ayudo a orar por su trabajo. Dijo, no, pastor, yo me voy a parar a las 7 de la mañana. ¿Qué tal yo llegue con ojeras allá? ¿Qué pensará la gente? Para a las 7 de la mañana bien descansado. De verdad, no le miento. Digo, me va a parar a las 7 de la mañana bien descansadito para llegar bien cauchito. Por si me dejan trabajando, uno nunca sabe. ¿Usted cree que no? Ay. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que pasa? Usted dígale, hay gente que dice, usted recuerda a la predicadora que dijo, ángeles, y le dan orden a los ángeles, ángeles, cuídenme en la joya. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Sí, y le estoy hablando a los ángeles que me cuiden las joyas y hermano. No, es que tal cosa, mire mi hermano, mi pequeño, ¿cómo fue que dijo Pinocho? Se me olvidó. Mi pequeño saltamontes. Mi hermano, Dios utilizó una burra para hablarle a Balaán. ¿Qué día estábamos con eso? Dios utilizó una manzana para hablarle a Isaac Newton y hacerle ver la gravedad. Dios puede utilizar cualquier cosa. Yo no soy nadie, Él lo es todo. Amén. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. De esto quiero que entiendas algo. Dije que no me iba a extender y no, ya nos extendimos. Hay dos clases de voluntad. La primera, la soberana. La voluntad de Dios es perfecta. Lo que Dios decida, amén. Dijo la hermana Yuleni, Señor, tu voluntad es perfecta. ¿Cierto? Y yo dije, Dios mío, dijo la hermana Yuleni, no me quería extender, pero bueno, me tocó extenderme. Y yo decía, no puede ser, Dios mío. Pero cuando ella dijo, Dios mío, Dios hace como Él quiere, algo así, se me escapó la palabra. Dije, bueno, amén. Y empezó a hablar de la voluntad de Dios. Yo dije, ahí está Dios. Dios es soberana, Señor, lo que tú decías, amén. ¿Amén o no amén? Y está la permisiva. Esta permisiva, mi querido hermano, tiene un problemita. Que usted coge a Dios en oración, deme, yo quiero, deme la mano. Yo quiero, sí, yo quiero, y empieza a hablar el brazo, deme. Y Dios dice, no es mi perfecta voluntad, pero lo voy a permitir. El pueblo dijo, queremos rey. Dice Dios, no es mi voluntad, queremos rey. Dijo, bueno, está bien, no es mi voluntad, pero lo voy a permitir. Y le dio a Saúl. Hermano, fue un desastre de ahí para adelante. ¿Amén o no amén? Dios permitía que Sansón, al principio era un propósito que Dios que se vengaran de los filisteos, pero hasta ahí. Pero después Dios permitió que Sansón era con la filistea. Sansón no le gustaba más sino las filisteas. Y usted revise y decía, pero las del pueblo eran bonitas. No, las filisteas. Dios lo permitió y qué desastre para la vida de Sansón. Mira, yo tuve en mi carrera de pastor, aquí hubo un chico que se enamoró de una chica. Más de uno conoce la historia. Sí, ya van a saber de qué estoy hablando. Y ella no lo podía ver ni en pintura, ¿cierto? Y él empezó a ayunar y se metía en ayuno, pastor, présteme la iglesia, y se metía en ayuno y oraba y ayunaba por ella, y eso ayunó como 27 días. Una vez que se muere, de un momento a otro ella le empezó a dar un ataque de celos por él y un amor infinito por él que le iban a robar. Y yo, no es serio, yo me empecé a asombrar. Yo dije, tan raro esto, ¿no? Las oraciones de él, eso ayunaba, oraba, clamaba, eso, día y noche. A ella le entró un afán entonces que nos casemos, que se casaban, eso mejor dicho. No le cuento el resto porque el resto es muy triste. Cuando usted forza las cosas,
no es la voluntad de Dios, usted agarra y le dobla a Dios y le dobla y le dobla y le dobla y deme, ya, yo voy. Así como este peladito, ay, déjeme, así igualito. Dice Dios, no es mi voluntad, pero yo lo voy a permitir. Y cuando Dios lo permite, como no es la voluntad perfecta, para usted sale mal. Por eso la voluntad de Dios es buena para usted, es agradable para usted y es perfecta para usted. Cuando usted la entiende, aplauda la gloria de Dios. Mi hermano, he visto cantidades y cantidades de testimonios. He visto cantidades y cantidades de cosas. Tengo un testimonio poderosísimo. La pastora sabe que sí, que se dio qué días, pero lo estoy guardando para una conferencia de parejas, socios de por vida. Quiero guardar ese testimonio. Yo le decía a la pastora, si ve que lo que estamos hablando, si ve que cuando usted no cuida a su pareja, después la llora y la grita. Pero bueno, eso es otro cuento. Mi hermano, si usted no ama hacer la voluntad de Dios, mi hermano, créame que usted está mal. Hay algo que yo quiero enseñarle con todo esto. Hebreos capítulo 10 versículo 36, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La gente cree que la paciencia es pasiva, no es así, la paciencia es activa, es fuerza concentrada. Hermano, si usted no aprende la lección, Dios es un excelente maestro que se la repite. Yo siempre coloco un vecino que repitió 5 veces primero y al fin lo sacaron de la escuela en ese entonces. Cuando yo se perdía primero. Usted tiene que tener paciencia. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y esperar en Dios. Porque si usted no tiene paciencia, usted no espera en Dios. Lo otro que quiero que usted se grabe es que la voluntad de Dios, mira, en la voluntad de Dios hay respuesta. ¿Cómo así, pastor? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ¿qué? ¿Abraham tuvo respuesta? ¿El criado de Abraham tuvo respuesta? Claro, porque darle de beber a esos camellos era un camello, ¿sí o no? ¿Hubo respuesta en la oración de Isaac por su esposa? Usted no le va a decir, Señor, que se muera mi suegra, que se muera mi suegra, porque esa no es la voluntad de Dios, amén. Una vez un hermano, cásese, pero qué tal no sea la voluntad de Dios. Pero hermano, tiene 5 hijos con ella y lleva 30 años viviendo con ella. Pregúntele al pastor Edward. Eso fue en la iglesia de Sabana. ¿Y qué tal no sea la voluntad de Dios? Pues la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Hermano, estás en fornicación, cásese. No, pero qué tal no sea la que Dios tiene para mí. No, pero la voluntad de Dios es que usted sea santo, santifíquese. Esto sí me pasó a mí. Una vez le dije a una hermana, ¿por qué no se casa? ¿Cuántos años lleva con él? 22. Y le dije, ¿por qué no se casa? ¿Y qué tal no sea mi príncipe azul? Le dije, no, hermana, usted ya le dejó el tren. ¿Por qué es seria? ¿Serio? Ah, ¿en serio? Yo le dije así a la hermana. Tenían 2 hijos, usted ya le dejó el tren, hermana. Agárrelo antes de que le vaya. Entonces nosotros siempre decimos, Señor, haz tu voluntad, y oramos el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro usted no se da cuenta que tiene un sacrificio, que el sacrificio tengo que ser yo. Gracias por ese amén. No se trata de otra cosa, sino haz tu voluntad. Cambie la palabra haz tu voluntad. Sacrifico el yo por el tú. Sacrifico lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo busco, mi bienestar, por lo que tú quieres para mí, Dios, por lo que tú quieres para el reino de los cielos, por lo que tú quieres utilizarme, por lo que tú desees en mi vida. Aplauda la gloria de Dios. La voluntad de Dios se obedece. Ah, pastor, ¿qué es obedecer la voluntad de Dios? Realmente es para que no te vaya mal. Usted decide si obedecerla o no obedecerla. Es para que a usted no le vaya mal. Dice de la siguiente manera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino del que me envió, la del Padre. Si Jesús, que era Dios,
nos dio ejemplo que buscaba la voluntad del Padre. ¿Usted hay que buscar cumplir la voluntad de Dios? Ahora hágase esta pregunta: ¿para qué Dios me puso acá? Ah, pastor, para calentar la silla. Bueno, sí, aparte de eso. Claro, para hacer la voluntad del Dios te quiere. Póngase usted a pensar, ¿por qué Dios me ha dado tantas oportunidades? ¿Qué tiene Dios conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Escuchaba un testimonio y lo relacionaba muy bien con cosas que he visto y han pasado, de un hombre que Dios lo llamó al pastorado. Él era pastor, pero él quería volverse empresario y se volvió empresario y se fue para Estados Unidos y todo el cuento, y allá aguantó hambre, le fue mal. Decía él que eso le alcanzaba a comprar 2 duraznos, y el cuñado compraba 4 bananos y le decía, pero con 4 bananos se llena uno más, con 2 duraznos no. Y él decía, no, pero un banano acá, otro acá, no, primero muerto que sencillo. Él decía eso hasta que él terminó parqueando carros en un parqueadero, y él empezó a llorar. Le dijo, me rindo, Señor, conviérteme entonces los carros en gente. Y se volvió para Colombia y dijo, y Dios hizo su voluntad en mi vida. Pero eso, el sacrificio tiene que ser usted. ¿Qué está dispuesto a sacrificar? Por eso la prédica se llama El sacrificio soy yo. Por eso la gallina dijo, bueno, yo estoy involucrada, yo pongo los huevos. Sí, no le cuesta mucho los huevos. Pero el cerdito iba a poner su vida. Hay diferencia, el que está involucrado, bueno, sí, ¿cierto? Yo miré si voy, no voy. Yo miré si los acompaño, no los acompaño. Ay, yo miro si vendo, no vendo. Ay, yo miro y traigo gente, Ay, no, para la vigilia me voy a enfermar. ¿Serio? El que está comprometido, ¿sabe qué? Vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que traer? ¿Cómo hay que participar? Gloria a Dios. ¿Hasta qué hora? Hasta el amanecer. Vamos, yo coloco, yo esto, lo otro. ¿Por qué? Porque yo sé que la voluntad de Dios es que la gente conozca su palabra. Aplauda la gloria del Rey de Reyes, Señor de Señores. Aceptar la voluntad de Dios trae paz interior. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se acepta. Entonces Jesús dijo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne. Ya le he rogado 3 veces, dijo Dios, no se lo voy a quitar, bástate de mi gracia. Dice, buena gana me glorío en mis debilidades, porque entonces soy fuerte. Señor, dame tal cosa. No te la voy a dar. Te voy a sustentar, sí, pero no te la voy a dar. Y entonces, bástate de mi gracia. Apóyate en mí. Bueno, está bien. A veces se siente uno como el tipo ese que sacó un cuchillo y le dijo al patrón, bueno, patrón, vengo, que me va a subir el sueldo, ¿cómo vamos a arreglar? El patrón sacó la pistola y dijo, pues usted me dice, y dijo, bueno, no, entonces sigamos por lo mismo. sigamos por lo mismo. Así a veces llega uno con Dios. Dios, tal cosa. No, ya, bueno, Dios, te va a seguir por lo mismo, no te preocupes. No, mentira, un chiste maluco. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y la última. El Señor es bueno. La última y no menos importante es que cuando haces la voluntad de Dios tiene vida eterna. ¿Cómo así, pastor? Dice lo siguiente: la voluntad de Dios tiene vida eterna. ¿El mundo pasa o no ha pasado el mundo? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para quién? Para siempre. Si hago la voluntad de Dios, permanezco para siempre. ¿Aló? No la entiendo. ¿Usted cree que Rebeca la entendía? Cuando yo, Rebeca, aquel hombre, lo que dijo, yo no sé qué pensaría Rebeca, y si es desmueletado, ¿sí o no? Si es feo, no sé. No, puede ser, no lo dice el pasaje, uno hace conjeturas.
Ella dijo, no, si es la voluntad de Dios, yo voy. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesta a sacrificarme por la voluntad de Dios. Ella sabía que si hacía la voluntad de Dios, todo le saldría bien. Dijo la hermana Yulenis, yo sé que todo va a salir bien porque Dios. Dijo ella algo, dijo que pongamos todo en manos de Dios. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, no tengas miedo. Todo saldrá bien. Aplauda la gloria de Dios. Antes de leer la última cita bíblica, hoy se va de aquí con esto. Entiende que el sacrificio eres tú. ¿Sacrificio para quién? Ora que el sacrificio es Dios. ¿Para quién? Le voy a poner otra vez el versículo para que ahora sí lo entienda mejor. Amén, amén. Se lo voy a colocar, ¿listo? ¡Ay! Bendito Jesús. Devuélvamela, David. Bueno, Romanos, colóqueme allá, Romanos 12:1. Colócame allá Romanos 12:1. Ve que al mejor peluquero se le escapa un pelo. A mí se me escapó esta cita bíblica, colocarla ahí. Y reviso y contrarreviso, pero bueno. Romanos 12:1 y 2, y usted la va a entender que es bien, porque el sacrificio es usted y soy yo. Escuche lo que dice Romanos. Gloria a Dios, lo tengo acá, pero vamos a esperar los ingenieros. 12:1. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre, dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice de la siguiente manera. Hoy dijimos que íbamos de afán, pero no. Dice así, bueno, ojo con esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntese usted delante de Dios. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tal si usted deja de pelear con Dios y empieza a confiar en Dios? ¿Qué tal si usted recuerda lo que le pasaba a Job? ¿Qué tal cuando Dios le habla y le dice, ¿quién creó la tierra? ¿Cuántas medidas tiene? ¿Sobre qué está fundada? ¿Qué tal si usted le dice, hasta aquí me has ayudado y no me has dejado? Enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero que incline su rostro por un momento. Yo quiero que hables con Él. Dile, Señor, vine al culto del jueves porque sabía que tú tenías una palabra para mí, pero no voy a luchar más contigo. Yo quiero que me enseñes a hacer tu voluntad, porque yo cuando oro entiendo que tu voluntad es buena para mí. Si no he orado, no le veo lo bueno por ningún lado. Señor, yo entiendo que cuando oro tu voluntad es agradable para mí, pero si no he orado no le veo lo agradable por ningún lado. Y yo entiendo que cuando oro, Señor, tu voluntad es perfecta y con el tiempo se hará perfecta. Y he entendido muchas cosas que yo he hecho cuando tú me has dicho. Y después digo, gracias, Dios mío. Ahora entiendo por qué tú me llevaste a escoger así. Ahora entiendo por qué, Señor, cuando te pregunté, tú me llevaste a escogerlo así. No quiero que salga de mi boca más quejas. Dile, Señor, solo quiero decirte que me abandono en ti, Dios. Eso no quiere decir que no me vaya a esforzar, no vaya a ser valiente, no vaya a luchar. No. Eso quiere decir que voy a colocar de mi parte y que sea lo que tú quieras, Señor. Eso quiere decir, Dios de la gloria, que en tu nombre voy a echar la red. En tu palabra echaré la red. Obedeceré, Señor, y tú harás lo que tú quieras, Dios, con tu pueblo. Yo quiero que hables con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo quiero que le digas, Señor, yo no quiero hacer una voluntad permisiva, yo quiero hacer una voluntad perfecta. No sé para qué tú me has plantado, Dios. O bueno, yo sí lo sé. Para ir a llevar tu palabra a muchas personas, para predicar tu evangelio a muchas personas.
para que muchas personas conozcan de ti y se salven, para que muchas personas rindan culto a ti, para que muchas personas conozcan de ti, Señor. Pero ¿por qué a mí? Decía Gedeón. Porque me place, le decía Jehová. Pero porque a mí, si soy el más pequeño de la casa de mi padre, si soy el menor, si soy el más pobre de la familia de Manasés. No le digas eso a Dios, porque a Dios te plació. Dile: gracias, Señor, porque de miles que se pierden, Dios de la gloria, tú me escogiste a mí. Porque de miles, Señor, que más inteligentes, más intelectuales, con mejor dialecto, tú me escogiste a mí. Yo vengo a decirte gracias. Aunque no era el más calificado, gracias. Aunque no era lo mejor, gracias. Porque la gente está viendo que eres tú el que hablas por mí, no yo. Adórale, adórale un segundo más. Adórale y dile: aquí estoy, Señor. Yo quiero que le adores con el corazón y le digas: gracias, mi Rey. Como aceite derramado, úngeme. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Sacías mi sed, llama de fuego, ven y purifica. Su sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido.